Muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos a esta novena sesión del 18º Seminario de Pensamientos Sistémicos y Análisis de Sistemas. Nos da mucho gusto contar con la colaboración, la muy valiosa colaboración del doctor Mario Alberto Ibarra Manzano, ingeniero en comunicaciones electrónica, egresado por la Facultad de Ingeniería Mecánica en Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Guanajuato. Tiene un destacado desempeño académico, tiene su doctorado también allí en el área de sistemas digitales, que lo obtuvo en una institución de Francia, a ver si lo pronuncio bien, que son Institut National de Sciences Appliquées de Toulouse. Entonces, él ha trabajado también como ingeniero de integración en el laboratorio también de francés, el laboratorio de análisis de arquitectura de sistemas. Y pues esto resulta por los años 2011, ¿no? Actualmente es investigador titular adscrito a al Departamento de Ingeniería Electrónica de la División de Ingenierías del campus Irapuato Salamanca. Aparte de que tiene una producción académica muy importante, 32 publicaciones, 10 artículos y varios artículos de divulgación. Entonces, aparte de que ha sido un gestor muy eficiente, muy eficaz, al conseguir recursos tanto en diferentes dependencias para financiamiento de los diferentes proyectos que ha conducido. En esta ocasión nos va a presentar el tema detección de la enfermedad de Parkinson por medio del análisis del movimiento humano. Adelante, doctor Ibarra, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, doctora Valderas. Es un placer estar con ustedes y bueno, voy a iniciar mi presentación. Es un gusto estar aquí de nuevo. Primero que nada, bueno, este es un trabajo que hemos estado haciendo, bueno, a lo largo del tiempo. Ya son varias avances que se han tenido. Principalmente la detección del nivel de Parkinson en base al movimiento humano. El objetivo es que nosotros podamos detectar el nivel que tiene un enfermo de Parkinson mediante un sistema no invasivo y analizarlo, ¿no? Eh, Son varias cuestiones que hay que verificar en estos procesos. Por ejemplo, primero hay que ver qué es la enfermedad de Parkinson como tal, o LP. Realmente es el segundo trastorno neurodegenerativo más común. Es una enfermedad mortal, no existe una cura real contra este. Sin embargo, es importante el detectarlo a tiempo porque depende de la calidad del paciente, la calidad de vida del paciente, una buena detección y un buen tratamiento. Entonces, una de las características es esta. El EP se caracteriza por la falta de coordinación y una rigidez motora, realmente lo que se le conoce como temblores, ¿no? Son varios factores los que pueden afectar. Es una enfermedad un poco compleja. Sin embargo, una de las causas principales pues, es por el hecho de la falta de la dopamina en ciertas partes del cerebro que se le llama sustancia negra o sustancia negra. Es el efecto principal que tiene, bueno, es decir, es lo que causa principalmente la enfermedad en el cerebro. El principal factor de riesgo en el Parkinson es la edad, así que es algo, vamos a decir, algo que no se puede evitar, a final de cuentas, en los pacientes, ¿no? Y el segundo es el historial familiar. Normalmente tiene un aspecto genético muy bajo, realmente, a comparación de la edad. Realmente no existe una correlación directa muy fuerte con el historial familiar. No todos vamos a decir, todos los pacientes tienen algún familiar que tuvo una enfermedad. Sin embargo, existe una relación un poco débil, pero existe una relación como tal. En las estadísticas, algunas estadísticas interesantes de esta enfermedad que hay que analizar, bueno, al ser una enfermedad neurodegenerativa, es la segunda después del Alzheimer, y afecta básicamente a las personas mayores de 60 años en un 13.4%, básicamente de cada 100,000 habitantes, es este porcentaje, en Estados Unidos esta estadística. Y tiene una prevalencia del 0.3%, cerca del 2% en personas mayores de 60 años, ¿no? Entonces pueden darse cuenta que sube mucho el factor con la edad. Esto es una característica. Existe una mayor prevalencia en los hombres que en las mujeres. Es muy poco en realidad el factor, realmente es mínimo.
pero existe una mayor prevalencia en hombres que en mujeres. En México la prevalencia es de 40 a 50 personas por cada 100,000 habitantes, más o menos por año, en el caso de México. Y actualmente afecta aproximadamente a 4.1 a 4.6 millones de personas mayores de 50 años alrededor del mundo, ¿no? Uno de los factores importantes que se tiene que considerar es que se espera que para el 2030 la cifra se haya duplicado. Básicamente tendríamos el doble de pacientes, ¿no? También por el crecimiento de población, que es algo de lo que afecta, y debido a que estamos haciéndonos como especie más longevos, ¿no? La edad media de la afectación de esta enfermedad es de 55 años, por principio de cuentas, y tiene una duración media de 10 a 15 años aproximadamente, 10, 13 años más o menos, lo que tiene la duración de la enfermedad, ¿no? Es mortal, no tiene cura, sin embargo, lo que se busca es un tratamiento para mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? En México se calcula que aproximadamente hay 230,000 pacientes diagnosticados y cerca de 40,000 que no tienen un diagnóstico, ¿no? De esta enfermedad, directamente hablando. Hay que ver que hay otras enfermedades muy similares que se pueden confundir con el Parkinson por las características que tiene. Entonces, esto puede llegar a afectar. ¿Qué es lo que, por ejemplo, lo que les mencionaba de la parte genética? Solamente el 15% de los pacientes tenían algún historial familiar positivo. Entonces, realmente no afecta, vamos a decir, no es un factor tan relevante el caso de que tenga un factor genético pero no tan fuerte, no solo es el 15% de relación que existen en los pacientes. Y la prevalencia, bueno, conforme avanza la edad, lógicamente la enfermedad, hay mayor número de personas con este trastorno. Y por eso es uno de los factores más relevantes realmente. La edad es como se va detectando y conforme van aumentando los síntomas, ¿no? Son un poco más fáciles. Hay que verificar que en las etapas tempranas el Parkinson es difícil de diagnosticar porque realmente la aparición de los efectos motores ya son en etapas un poco más avanzadas. Entonces realmente son más fáciles de diagnosticar a los enfermos ya cuando tienen etapas avanzadas. Por consecuencia son en grupos ya de edades un poco más grandes. Bueno, la esperanza de vida en parte del paciente con esta enfermedad, pues se refiere al número de años que puede solventar con ya el padecimiento, ¿no? Y lo que se intenta hacer, bueno, es intentar hacer que el paciente tenga una buena calidad de vida y sea diagnosticado de manera correcta para que, bueno, el padecimiento le afecte lo menos posible eh, en ya con un diagnóstico, ¿no? Otro factor importante a considerar, por ejemplo, es la edad media de una población. ¿Por qué para este diagnóstico? Porque se dan cuenta, uno de los factores importantes en la enfermedad de Parkinson es la edad. Entonces, si nosotros nos estamos volviendo o en un grupo específico de una población, se está aumentando la edad media de la población, quiere decir que básicamente nos estamos haciendo viejos como pueblo. Y por consecuencia tendremos mayor número de casos debido a la propia prevalencia de la enfermedad y de acuerdo a la propia características, ¿no? Entonces, esto es importante analizar. Por eso les presento una característica por lo cual bueno, uno de los, estadísticamente hablando, uno de los factores que ha influido principalmente en el número de diagnósticos y el número de casos y la importancia que sufre, bueno, que tiene este padecimiento, ¿no? Por ejemplo, les presento más o menos los censos obtenidos desde el INEGI y de las bases de datos mundiales para saber cuál es la esperanza de vida media en el mundo, ¿no? Cómo era, por ejemplo, en 1930, básicamente la esperanza de vida en México, que son las barras en azul, era relativamente baja, y cómo fue subiendo conforme nosotros fuimos avanzando como pueblo, debido a la evolución, a la revolución médica, a ciertos aspectos propiamente, como nuestras características como pueblo pues fue aumentando y la esperanza de vida de un mexicano, bueno, pues fue subiendo, ¿no? Lógicamente la esperanza de vida media actual
está aproximadamente a los 55 años, más o menos, ¿no? Y como antes estábamos, por ejemplo, en 1930, pues estamos debajo de este factor, y ahora estamos muy por encima, ¿no? Estamos cerca de los 72, 70, 73 años, la esperanza de vida en México, y que es superior normalmente a la esperanza de vida del mundo, no quizás a la esperanza de vida de los países desarrollados, porque esto también afecta. Sin embargo, a nivel mundial tenemos una esperanza de vida superior. Esto nos da una característica, ¿no? Quiere decir que vivimos más tiempo como población, como México. Esto también nos da otra característica, porque hay que estudiar no solo cuánto tiempo vivimos, sino cómo está distribuida, ¿no?, la población actualmente, ¿no? Podemos darnos cuenta que, por ejemplo, de manera general, la edad promedio en el país, desde 1995, que eran aproximadamente 21 años, hasta actualmente que ya estamos en cerca de 29, cerca de 30 años, la edad promedio de la población, ¿no? Quiere decir que nos estamos volviendo un país mayor, ¿no? Pues estamos subiendo la edad. Podemos verificarlo, por ejemplo, con los datos actuales de la población, y podemos ver la campana, que ustedes pueden ver en la diapositiva en la derecha, que es la distribución por edades de la población mexicana actual, ¿no? Tanto en hombres como mujeres. Ustedes pueden darse cuenta que no depende del, del género esta distribución. En ambos casos, la campana, pues vamos a hacer, tiene una base pequeña, y es superior, vamos a decir, es un poco más delgada en la parte inferior. Sin embargo, la parte gruesa está aún en los años, vamos a decir, de los 15 a los 19, que es donde está el grueso de la población mexicana, ¿no?, actualmente. Sin embargo, esta población, conforme va pasando, básicamente se va modificando y va tendiendo hacia arriba, lo cual nos transforma en un país con mayor número de personas de edades mayores, ¿no? Eh, Como les mencionaba, todos estos son análisis que tenemos de la población mexicana para que vean el efecto que puede tener, siendo el factor relevante en la enfermedad de Parkinson la edad, ¿no? Ahora, cómo ha evolucionado los tratamientos del Parkinson a lo largo del tiempo, ¿no? En primer lugar, hay que considerarlo y hay que trabajarlo como tal. Es un trastorno mortal. No existe una cura actualmente. Se dispone de muchísimos tratamientos que pueden controlar los síntomas y pueden alargar el periodo que se tiene, y sobre todo tener una mejor calidad de vida, que es lo que se busca, ¿no? Sin embargo, estos tratamientos, todos los tratamientos tienen una característica. La principal es que necesitan ser diagnosticados en una fase temprana para que tengan un mejor efecto. Por principio de cuentas, eh, aparte de, bueno, ser un diagnóstico en sus fases tempranas para darle una mejor calidad, y esto es importante poder hacerlo, ¿no? Lógicamente se esperaría que fuera eh, un tratamiento lo menos invasivo posible, y que se pudiera trabajar de la mejor manera, ¿no? Para eso, bueno, primero hay que clasificar la enfermedad como tal. De manera global, la enfermedad está categorizada de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades. Está como una ICD-11, básicamente, y es 8A, 8A, básicamente porque es una enfermedad, el 8 es porque es una enfermedad del sistema nervioso, la A porque es un desorden del movimiento. Existen muchos tipos de desórdenes de movimiento, muchos que se pueden parecer mucho al Parkinson, pero no ser Parkinson como tal, ¿no? El 00 es porque es tal cual el parkinsonismo, que es el movimiento característico de la enfermedad, y el 0 porque es tal cual diagnosticado como Parkinson, ¿no? Existen algunas variantes de porque hay ciertas enfermedades de desorden del movimiento que pueden ser confundidas con el Parkinson. Por ejemplo, existen algunos desórdenes musculares en trabajadores de la industria constructora que desarrollan un tipo de movimiento por el tipo de actividad que hacen. Y realmente no es Parkinson, ¿no? O sea, no es emitido directamente por el cerebro, sino más bien es aprendido por los músculos. Entonces es un diagnóstico alterno. Tiene que ser diagnosticado por un experto para saber que efectivamente la persona tiene Parkinson, sobre todo por el tipo de tratamiento que se les da, debido a que muchos de los tratamientos pueden acelerar la enfermedad si son mal diagnosticados o si son mal suministrados, ¿no? Entonces tiene que ser característico, ¿no? Esta es una de las específicas, y también, bueno, existen algunas clasificaciones importantes. Por ejemplo, en algunos casos existen un Parkinson cuando se viene vamos a decir, de un diagnóstico familiar, o sea, tiene un componente genético.
o si es esporádico. Básicamente no existe alguien en la familia que lo tuviera y es persona que tiene un padecimiento, entonces es categorizado como esporádico. Si tiene alguno familiar, o si no, no puede tener una especificación o tiene alguna otra especificación, ¿no? Básicamente la clasificación del P, o bueno, de la enfermedad de Parkinson, se diagnostica, bueno, se clasifica en estos en estos 4 grandes grupos, ¿no? Sea esporádico, sea genético, otro específico si existe un diagnóstico, o sin especificar si no se conoce, ¿no? Y a eso nos lleva a que una vez que lo tenemos clasificado, nosotros cómo podemos, ya la enfermedad como tal, cómo podemos Parkinson. Bueno, existe una escala mundial. Nosotros, particularmente, una forma unificada para poder diagnosticarlo de acuerdo a ciertos criterios específicos. Existe un análisis de todos los aspectos del paciente, entre ellos está el análisis del movimiento. Entonces, nosotros nos focalizamos en esta parte del análisis del movimiento. Explora muchas características en realidad el diagnóstico para poder darle un nivel a un paciente, ¿no? Sin embargo, una parte subjetiva del análisis es este análisis de la parte motriz, porque como ustedes saben, bueno, se hace mediante un experto, pero es un poco subjetivo, debido a que depende de la posición, depende de la percepción. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es diseñar un dispositivo que apoye al experto para poder hacer una mejor evaluación de esta parte motriz, ¿no? Y particularmente a nosotros lo que nos interesa entre todo el estándar, básicamente para hacer el diagnóstico, son particularmente 2, que es el 3.15 y 3.16, que corresponden a la parte del temblor, temblor postular en las manos, básicamente en acción y en estáticos, ¿no? Que consiste en qué tanto las manos tiemblan de ciertos tipos de acciones, ¿no? Ahorita veremos las acciones para poder analizarlo, ¿no? Esta es la publicación del estándar en la revista cuando fue presentado, tal cual el MD-UPRSD, donde explica exactamente todo el proceso que es necesario seguir para poder hacer un diagnóstico, ¿no? Particularmente a nosotros los que nos interesa, bueno, yo les mencionaba que es el 3.15, es tomado tal cual del estándar, y en esencia, bueno, el primero es el movimiento estático, nosotros podríamos decirlo, de las manos, ¿no? Colocan las manos enfrente bueno, en este caso del experto, y el experto puede medir si no tiene un temblor, o el temblor es menor a 1 centímetro, se considera que no tiene temblor, puede ser un movimiento nada más esporádico de la mano y no es tan importante. O si tiene un temblor muy pequeño, que básicamente es aproximadamente 1 centímetro, el siguiente nivel son 3 centímetros, son 10 centímetros o es superior a los 10 centímetros, ¿no? Entonces, en base a eso se puede diagnosticar básicamente en 5 niveles, considerando aquel que no lo tiene, ¿no? El que no lo tiene hasta que es un movimiento severo. Y algo característico es que depende mucho, por ejemplo, el nivel depende de cómo se desarrolla la enfermedad en ella misma. Entonces, no siempre tienen el mismo temblor en ambas manos. En ocasiones, algunos pacientes tienen más o menos en alguna de las manos. Entonces, puede ser que tenga un nivel 2 en una y un nivel 1, o un nivel 3 y 2. No necesariamente el mismo, o puede ser que tenga 3 en los dos. Cada paciente es algo específico, ¿no? Entonces, aquí el objeto es poder analizar este temblor en las manos, ¿no? El primero es estático y después hace el mismo proceso, pero mediante un movimiento. Entonces, aquí es el problema a nivel de ingenierías es un poco más complejo, porque en el caso anterior nosotros consideramos un punto estático, básicamente las manos. Nada más sería cuestión de monitorear las manos. Pero en este caso tiene un movimiento. Eso quiere decir que hay que eliminar el movimiento propio de las manos y solamente extraer el movimiento del temblor. Entonces hay que considerar el movimiento específico que debe desarrollarse y extraer el movimiento externo. Aquí hay varias cuestiones. Por ejemplo, puede ser un movimiento hacia el dedo, de la parte frontal hacia la nariz. Entonces pueden estar haciendo movimientos de este tipo, o pueden hacer un movimiento específico frente a ellos. En realidad puede ser cualquiera. Nada más el objeto es hacerlo durante un periodo lento y bajo ciertos criterios, ¿no? Específicos, como lo marca el estándar, para que cumpla
y poder hacer una categorización. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos hacer esto? Bueno, en realidad, en la actualidad existen muchos sensores para poder detectar el movimiento. Podemos hacerlo por biopotencia, sensores mecánicos, mediante acústica, por imágenes, impedancias, bio, biomagnéticos o bioquímicos, ¿no? Existen diferentes características dependiendo de qué es lo que se puede hacer. Entonces, ahí es característico. Depende mucho del sensor de lo que nosotros quisiéramos hacer. Nosotros particularmente vamos a usar una variante de imágenes, algo muy específico, ¿no? Estas son algunas opciones. Por ejemplo, una de las primeras que nosotros utilizamos fue el Kinect. Kinect porque durante un periodo fue muy utilizado. Tiene ciertas ventajas, ¿no? O sea, en realidad era preciso, existía mucho desarrollo en él. Entonces, muchas de las operaciones que nosotros queríamos planear, pues ya estaban, ¿no? Por ejemplo, puede ser un sensor 360 o un Kinect One, ¿no? Tenían variantes, básicamente el 360 estaba un poco más abierto, muchos de sus chips podíamos manejarlos, en cambio el One estaba un poco más cerrado por ciertas características. ¿Cómo funciona? En esencia se detecta a la persona, se detectan lo que son los joints. Joints son básicamente las articulaciones y se puede modelar. El problema es que nosotros podemos modelar algunas cuestiones específicas del cuerpo, pero sin embargo los dedos y las manos era un poco complicado. Entonces, funciona para detectar ciertas características. Podemos detectar los movimientos, podemos filtrarlos, predecir los movimientos, detectar aquellos que son vibraciones y segmentar ciertas características, ¿no? Pueden ser útiles. Sin embargo, pues, salvo hacer algún tipo de planeación, era complicado, ¿no? Durante algún tiempo estuvimos monitoreando. Básicamente, ustedes pueden ver aquí diferentes pruebas que se hicieron. Por ejemplo, en la parte superior, en la primer renglón, son las imágenes capturadas en lo que se le conoce como la imagen de profundidad. Básicamente es una imagen en niveles en los diferentes niveles, qué tan cerca o lejos está un objeto. Y en base a eso nosotros podemos segmentar el objeto y también nos puede entregar lo que son los joints. Los joints básicamente son los diferentes puntos de las articulaciones, por ejemplo, dónde está la cabeza, dónde están las manos, los hombros, y con eso podemos modelar el movimiento, ¿no? Podemos detectar en qué posición está e ir diagnosticando a lo largo de una secuencia. Sin embargo, no nos dejaba ver, entonces se nos dejaba ver la generalidad del cuerpo humano, pero no la particularidad de las manos, que era lo que nos interesaba en el caso del Parkinson, ¿no? Entonces fue una primera opción, se podría detectar la marcha, ciertas características, pero no específicamente para el sensor, para los estándares 315 y 316. Para eso usamos un sensor muy similar al Kinect, pero específicamente para interacción hombre-máquina. Se llama, el sensor es un sensor LED motion. Básicamente es el mismo principio que utiliza el Kinect. La diferencia es que bueno, no captura una imagen color, sino solamente la parte de la profundidad, y lo que detecta son, específicamente es para las manos. Es como si fuera un ratón virtual, hagan de cuenta. Entonces, ese pequeño sensor nos permite detectar exactamente todos los dedos. Entonces, podríamos nosotros detectar las dos manos, inclusive hasta 4 manos. En este caso, pues, era para un paciente. Nos permite detectar perfectamente bien las dos manos e interactuar con él. Entonces, el objeto era colocar, detectar el movimiento, colocar la computadora, poner un cierto tipo de actividades al paciente, que pusiera la mano estática durante un periodo y hiciera un movimiento específico en el sensor, considerando el campo de visión, básicamente para que pudiera ser capturado bien la información. Y en base a esto nosotros poder diagnosticar el nivel. Eso es la parte relevante, ¿no? Entonces, con el Kinect, no, digo, perdón, el Emotion se encargaba de darnos la posición de cada uno de ellos, pero él nos entrega todas las posiciones. O sea, él nos entrega, por ejemplo, básicamente cada uno de los dedos en cada una de las falanges en los dedos y el punto central, ¿no? Aparte de la posición en rotación de la mano, de la palma. Entonces, de todos estos puntos, nosotros sería bueno seleccionar alguno de ellos. En este caso, nosotros probamos diferentes configuraciones. Básicamente lo que nos interesaba a nosotros era el movimiento, el temblor, en esencia, en las manos. Aún no detectamos, por ejemplo, un movimiento específico, quizás abrir y cerrar los dedos, sino simplemente el movimiento. Entonces, consideramos el punto central de la palma de la mano como punto de referencia. Y entonces, en este primer punto fue una selección de esas coordenadas, básicamente la palma, y luego analizar diferentes características estadísticas para que nosotros pudiéramos analizar cuál era la que nos representaba mejor
el movimiento de tal manera que nosotros pudiéramos vincular esa estadística o ese atributo estadístico al nivel de Parkinson que nosotros teníamos, ¿no? Entonces esa era una parte relevante. ¿Cómo funciona esto? En realidad lo que nosotros hacemos es, la persona se mueve, básicamente es una señal a lo largo del tiempo, entonces ella está haciendo un punto cada determinado tiempo y se mueve, ¿no? En dos coordenadas. En este caso nosotros tomamos dos coordenadas, que era X y Y, que era como si fuera la vista del especialista, ¿no? Si pueden darse cuenta, pues en realidad el especialista cuando lo ve de frente, él no considera tanto la perspectiva 3D porque uno no lo visualiza tanto, ¿no? Sin embargo, sí visualiza en dos dimensiones, nosotros analizamos estas dos dimensiones. Entonces, estas dos señales, conforme el paciente se movía, pues describía un movimiento específico. Entonces, para nosotros el objeto era encontrar ese movimiento específico y estimar la señal, ¿no? Hacer la estadística de la señal para poder diagnosticarlo. Entonces, se le ponía de frente y lo que nosotros hacíamos era la estadística en dos dimensiones, ¿no? Para eso, bueno, tuvimos que hacer pruebas con algunos pacientes. Nos apoyó mucho la universidad, donde la clínica de Edmonton en Alberta, Canadá. Ellos nos permitió obtener una base de datos mediante LedMotion para los estándares 3.15 y 3.16. Después de hacer un análisis riguroso de diferentes características, básicamente uno de los estándares sí nos pedía un tiempo específico. Necesitamos tomar 10 segundos para poder hacerlo mínimo, para poder hacer válida la parte, vamos a decir, estática, ¿no? La parte dinámica podría hacerse en un periodo diferente. Entonces, básicamente nada más era calcular el movimiento específico para poder discriminarlo. Eso con 5 segundos adicionales nos permitía obtenerlo. Entonces, el proceso para poder hacer los dos diagnósticos nos tomaba 15 segundos para poder hacer una adquisición completa para un paciente. El sistema adquiere a 40 muestras por segundo. Entonces, en esencia, teníamos 600 muestras por cada uno de los pacientes, utilizables en lo que es en el proceso específico, ¿no? La validación específica. Entonces estuvieron haciendo pruebas con diferentes pacientes, ya con un diagnóstico específico y bueno, y algunos de prueba, ¿no? Pilotos. En total, bueno, se obtuvo algunos niveles. Tienen que ver que debido a la complejidad de la propia enfermedad, pues es complicado, vamos a decir, tener unos diagnósticos para pacientes de niveles elevados. Entonces, en realidad, nosotros cuando hacemos las pruebas, para hacer los diagnósticos correctos. Normalmente es un poco más simple encontrarlos sobre los niveles bajos, ¿no? O sea, sobre el sistema de control, básicamente los que no tienen, y aquellos que están iniciando con nivel 1 o nivel 2, ¿no? 3 o 4 son complejos por el propio desarrollo de la enfermedad, ¿no? No es simple que un paciente con este nivel dé su consentimiento para obtener datos, para hacer pruebas de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, con diferentes análisis se pudo obtener la base de datos. Aquí les muestro más o menos todos los datos que se obtuvieron, separados por el género, tanto mano derecha, mano izquierda y el nivel. Tienen que ver que, bueno, cada uno de ellos es un paciente, pero recuerden que como están diagnosticados, pues básicamente no tienen el mismo nivel de movimiento diagnosticado en una mano que en la otra, entonces no están equilibrados, entonces no todos tenían nivel 1 o 2, sino algunos tenían un nivel u otros tenían otro, ¿no? Dependiendo de lo que obteníamos. Eso aunado a los diferentes niveles, bueno, es aunado a los diferentes puntos que puede diagnosticar, bueno, puede capturar el motion, que es la palma de las manos y cada uno de los dedos, la punta de los dedos de cada uno de ellos, aparte de la posición de la palma, según está orientada, que es mediante un cuaternión, pues tiene 4 valores para hacer este diagnóstico, ¿no? Todos estos datos fueron adquiridos y nosotros hicimos un sistema mediante validación para poder diagnosticar el nivel sin la necesidad, ¿no? Y poder validar. Hicimos diferentes pruebas a lo largo de esto, diferentes estadísticas. Entre las principales estadísticas que nosotros encontramos del análisis que les mostré anteriormente, fue que, por ejemplo, las características de contraste y homogeneidad son las que nos daban una mayor precisión, ¿no? Lógicamente necesitamos hacer la estadística en una ventana. La máxima ventana que nosotros teníamos pues, era 600, el número de muestras totales para hacer el diagnóstico. Sin embargo, podríamos hacer diagnósticos separados, o sea, por ventaneo, obtener un diagnóstico específico en cada uno de los tiempos, ¿no? Hasta llegar a lo máximo que eran los 600 muestras, ¿no? 500 muestras más o menos. Y llegábamos a casi el 100% diagnosticar precisamente todo, ¿no? Más o menos.
Bueno, en este caso el primer nivel era decir si tenían o no tenían. O sea, en esencia era de esta tabla, nosotros consideramos a los normales como el punto de control como que no tienen y al uno y 2 como que tienen la enfermedad del Parkinson. Entonces era primero separar el movimiento de una persona que está en estático pero no lo contiene contra quien sí lo tiene, ¿no? Entonces el primer análisis fue simplemente hacer un diagnóstico, no sea tanto separar el movimiento de las manos en los niveles, sino en decir si era o no era Parkinson. ¿Ok? En este caso era el primero para diagnosticarlo de ese modo, ya después analizamos los diferentes niveles, ¿no? Ahora sí, tengo el nivel 0, el nivel 1, el nivel 2, y entonces voy a analizarlo. Como ya es un problema ya no es un sí o no, sino ya es un problema de muchas clases, pues ya no me sirve mucho la exactitud, sino me sirve más bien la precisión. Cómo se comporta para el nivel 0, cómo se comporta para el nivel 1, cómo se comporta para el nivel 2, cada uno de ellos y cómo se comporta para cada característica. Entonces, PC0 es básicamente la característica de contraste para el nivel 0, PC1 es para el contraste nivel 1, luego el nivel 2, la homogeneidad para el nivel 0, la homogeneidad para el nivel 1 y la homogeneidad para el nivel 2. Entonces, ahí aún teníamos buenos resultados. Lógicamente bajamos, no mantuvimos el 100%, pero mantuvimos una buena característica, ¿no? Y también es importante, como yo les mencionaba, aquí es importante diagnosticar al paciente en su nivel. Entonces, tan importante es que yo diga, es correcto el nivel, como que vaya a dar un falso diagnóstico, ¿no? O sea, vaya a decir que sí es, pero no es. Entonces, hay que revisar los dos, tanto la precisión como la sensibilidad, para saber que no voy a hacer un diagnóstico incorrecto, porque tan bueno es uno como el otro, y aquí depende mucho de una un buen diagnóstico para que tenga una buena calidad de vida el paciente, ¿no? Entonces, se analiza tanto la sensibilidad como la especificidad para hacer todo este tipo de análisis y poder saber que la característica del diagnóstico que estamos haciendo es correcto. Se hicieron diferentes características, aquí es una tabla en general para las diferentes ventanas, podemos analizar qué es lo que pasa. Básicamente se hizo un análisis por validación cruzada para que estadísticamente fuera correcto. Entonces, por ejemplo, tenemos ACC, que es la exactitud o la accuracy. Tenemos tanto para el contraste, para la homogeneidad, para ver estas dos características, que son las que nos dio mejores resultados. Luego tenemos la precisión para el contraste, precisión para la homogeneidad para las dos clases, la sensibilidad para las dos clases, la especificidad para las dos clases, para diferentes tipos de ventana, ¿no? Para una ventana de 149 muestras, para una ventana de 299 muestras y para una ventana de 449 muestras. ¿Y qué es lo que nos da? Bueno, un máximo, un mínimo y un promedio, ¿no? Entonces podemos ver que conforme aumentamos la ventana, lógicamente sube. La primera es de 149 a 299, sube drásticamente, casi es un 1.2%, bueno, un 12%, si queremos verlo así. Y en el último es un 5%, entonces en realidad no sube mucho, sí sube, no es tanto, pero tiene un incremento menor, ¿no? En el caso del contraste y en el caso de la homogeneidad, más o menos andan en el mismo orden. Es un poco más precisa la homogeneidad que el contraste, pero no cambia mucho las características, ¿no? Y eso nos da una cierta ventaja. También podemos ver que, por ejemplo, en este caso, de las tres, pues el Parkinson, vamos a decir, el nivel 2 es el más fácil de separar que el nivel 1 y 0, ¿no? El nivel 1 y 0 pues es complicado, si recuerdan es 1 centímetro de diferencia, entonces ahí es un poco complejo analizar el movimiento, puede ser más o menos algo, los movimientos que están en el borde son difíciles de separar, pero cuando son un poco más grandes y es un movimiento un poco más extenso, casi pueden ser separables, ¿no? La diferencia entre las precisiones para estas características casi se mantiene, casi es exactamente lo mismo, ya solamente cambia un 1%, ¿no? Entre ellas. En cambio, en el otro caso, casi cambiando hasta un 10%. Entonces, en realidad, la ventana se nota una característica, lo cual en realidad corrobora el estándar, ¿no? El estándar como tal marca que se necesitan al menos 15 segundos para poder hacer un diagnóstico correcto en el caso de análisis de movimiento. Y bueno, les presento algunas pruebas que en el momento en el que se hicieron este tipo de pruebas, algunos análisis comparativos con algunas opciones distintas, ¿no? Existen algunos otros autores en la literatura que ya lo han hecho. En este caso está nuestra aproximación, básicamente es utilizando el LED Motion.
Se metió un clasificador, alcanzamos en promedio un 98% aproximadamente con 3 niveles, ¿no? 0, 1 y 2. Algunos utilizan, por ejemplo, teléfonos celulares, no utilizan un sensor, utilizan un teléfono celular, llegan al 91% aproximadamente, utilizando un estándar que es el UPRS, que es básicamente una variante un poco anterior. Tiene algunas diferencias mínimas, pero es más o menos lo mismo, hasta 5 niveles, ¿no? De pacientes. Entonces, es interesante desde el punto de vista del número de niveles que pueden clasificar, ¿no? El siguiente, que es un sensor, una pulsera que se coloca, o un reloj que se coloca y se hacen igual los análisis, ¿no? Estos hasta cierto punto son basados en, vamos a decir, eh, podríamos considerarlos un poco más invasivos, ¿no? Aunque sea un reloj, bueno, implica ya un cambio de movimiento de las manos. En cambio, por ejemplo, tanto en el caso de los que utilizan imágenes, el Enmotion, los teléfonos celulares son menos invasivos, no requieren realmente algo adicional que se le coloque al paciente para poderlo. Entonces, su movimiento es más natural. Entonces, normalmente en estos casos es interesante, ¿no? ¿Ok? Y otra de las características, pues ahora lo que nosotros estamos trabajando es un diagnóstico aún más temprano. Hay una etapa antes del nivel 0 que ahora se está estudiando, que es analizar el cerebro mediante imágenes básicamente de resonancia magnética para poder diagnosticar lo que se le conoce como el nivel antes del Parkinson. O sea, hay un cambio en el cerebro que permite el detectarlo antes de que tengas el padecimiento, antes de que tengas los primeros síntomas. Esto permite hacer pues predecir todo el comportamiento, ¿no? Y poder dar una solución mejor. Entonces, una de las cuestiones, bueno, existen muchas vertientes en esto. Hay quien utiliza las imágenes de resonancia magnética tal cual, y hay quienes están ahorita en una vertiente muy fuerte que son las imágenes funcionales, básicamente es del flujo sanguíneo. Entonces, con este comportamiento nosotros podemos diagnosticarlo antes y se podría dar una mejor tratamiento y una mejor calidad de vida, ¿no? También intentar obtenerlo de la mejor manera, ¿no? Y bueno, de mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Muy amable.